Conciencia ciudadana, que eso es parte de la educación cívica. Realmente en la República Dominicana, antes, hace unos 30 o 40 años atrás, eso existía en la mayor parte de la población, porque se enseñaba en casa. O sea, usted escucha las historias de las personas que hoy tienen 50, 60 años y le dicen incluso que llegó con un huevo a la casa y la mamá le decía, ¿quién le dio ese huevo? No, fue Don Perucho, y Don Perucho vive a 2 esquinas, a 2 kilómetros. Mandaban a preguntar. Y tenía que usted devolverse esos 2 kilómetros con su mamá o con otro hermano mayor para confirmar si eso era verdad. Y entonces había un temor generalizado de usted hacer lo incorrecto, porque su mamá, su papá, le explicaba las cosas que usted debía de hacer, pero también el vecino lo podía corregir. Cualquier persona lo podía corregir. Y ahí si lo encontraba un militar o un policía y usted no decía nada. Hoy día, un vecino no se atreve a corregirle a un hijo, porque fácilmente muere por corregirlo. Los niños no respetan a nadie. Pero esos niños son los que se están convirtiendo en adultos. Totalmente. Entonces se están convirtiendo en adultos con carencia de eso que es un compromiso social. Entonces, cuando yo veo videos como esos, yo vivo, esa es mi calle, ese es mi barrio, mi calle, esa es mi zona. Uno cuando va al liceo Geraldo Hanse pasa por ahí. Y a mí me tocó, cuando estuve estudiando en el liceo, me tocó pasar por esa calle muchas veces. Y el tema de la recogida de basura y los vertederos improvisados aquí en Higüey tiene mucha tela por donde cortar. Por un lado está la conciencia ciudadana y la educación, ese civismo de hacer lo que usted acaba de decir, Brandon, de usted no salir con una basura a tirarla en la calle. Yo ando ahí en mi vehículo con una funda de basura, porque cada vez que yo hago algo dentro del vehículo, yo lo voy guardando y cuando llega un zafacón la boto. Pero eso se llama conciencia ciudadana y le corresponde a nuestras autoridades trabajar eso, porque la gente dice, en casa es que se tiene que dar educación cívica. Es verdad, pero ante una carencia de generaciones, el Estado tiene que asumir esa responsabilidad hasta que se pueda normalizar. ¿Por qué? Porque ya aquí hay casas de generaciones de personas sin ni una pizca de civismo. No lo tiene el abuelo, a veces el bisabuelo, porque aquí hay mujeres y hombres de 30 años que son abuelos ya. Sí, son abuelos. Empezaron temprano y la descendencia empezó temprano también y no tienen una pizca de civismo. Entonces, usted se pone a dar una vuelta por todos los medios de comunicación. ¿Cuántas promociones usted ve del ayuntamiento trabajando el tema de la conciencia ciudadana? Usted ha visto en los últimos años, no de esta gestión, ¿verdad? Para que no vayan a creer que lo estamos personalizando a esta gestión. En los últimos 10 años, usted ha visto una campaña fuerte de concienciación sobre la educación cívica, específicamente del manejo de la basura en Higüey. No, aquí no hemos educado a la población. Pero usted tampoco ve la Junta de Vecinos trabajando ese tema. La Junta de Negocios, ¿cómo fue? Se han ido desvirtuando. De vecinos, sí. Se han ido desvirtuando, pero yo quiero que los ciudadanos sepan que una de las funciones más importantes son las juntas de vecinos, porque son los primeros grupos que están en el lugar de los hechos para buscar soluciones viables a los problemas de la comunidad. Lo que pasa es que aquí se ha comercializado todo. Y ya usted llegar a una junta de vecinos, usted tiene hasta que pagarle a la gente para que voten por usted. Y ya por ahí, como diría el dicho, María se va. Pero aquí tenemos otro tema, Brando. Es verdad, el camión recoge la basura, pero tampoco hay lugares en el pueblo para tú depositar la basura. Usted sale a buscar ahora mismo, como usted me acaba de decir, con su fundita. ¿Tú sabes qué sucede en usted sale a buscar un contenedor. No tenemos realmente. No hay. Pero tú sabes por qué no hay contenedores. Porque cuando estaba el tema de que había contenedores en cada esquina de la población, las personas ni siquiera se montaban para echarla adentro. La lanzaban. Entonces, tú que vives al lado, donde hay uno, tú eres el primero que va a decir, quíteme esa vaina de ahí. Pero ahí entra, entonces, lo que es la supervisión. Porque un ciudadano que teniendo un contenedor al lado y la tira afuera puede ser sancionado.
No tiene excusa alguna, porque ahí está el contenedor. Eso sí. Ahora, ¿cuál era la realidad? Y vamos con ese puntico. Que aquí la gente le cogió terror a los contenedores porque el ayuntamiento no lo limpiaba. Sucedía. Y esos contenedores eran una fuente de asquerosidad enorme que usted pasaba por ahí y quería vomitar. Yo recuerdo ahí al lado del Geraldo Hansen, detrás del liceo, ahí habían como 4 contenedores. Y el bajo que producían esos contenedores a una esquina se podía percibir. ¿Por qué? Porque no había una brigada del ayuntamiento limpiando esos contenedores. Usted va a cualquier país y usted ve en horas de la noche que además del camión recoger la basura, hay una unidad que va con una hidrolavadora y le echan un agua como con un, no sé si es cloro, otro para... Algún químico para limpiar. Para limpiar. Y limpian todos esos contenedores y la tierra donde está. Porque aquí últimamente, yo me he fijado en algo, Brandon, que el ayuntamiento recoge la basura, pero deja una estela de asquerosidad ahí donde estaba ese basurero improvisado. ¿Que usted sabe lo que hace? Le indica a la gente que ahí que se pone la basura. Usted va caminando a la calle limpiecita, pero usted identifica dónde están los vertederos improvisados. Y no le estoy diciendo en calles lejanas, en la calle central. Vaya ahí al Hermanos Trejo, que a esta hora ya recogieron la basura. El Colegio de las Monjas. También. Vaya hacia el frente, no de la entrada, como 3 metros más allá, al lado de una matita de palma. Usted va, pueden acabar de limpiar y usted va a saber dónde estaba el vertedero. Tenemos una llamada. Lo que pasa es que es un tema, como yo decía al inicio, que incluye la población, al ayuntamiento, incluye muchos factores, los comerciantes. Ahí hay un tema con respecto a los tanques en los condominios, y es que hay una situación, y yo lo digo porque viví esa experiencia, que tú puedes pagar la recogida de basura y entonces los ciudadanos, cuando ven que van a recoger la basura en tu propiedad, asumen que es responsabilidad del ayuntamiento recoger la basura y entonces va todas las personas que viven en esa calle y te tiran la basura. Yo tuve una situación que, óigame, hasta una cama me tiraban ahí en el parqueo, me tiraron un juego, y cuando fui a reclamar me dijeron, el camión viene aquí a recoger la basura, y eso es público. Entonces, es un tema complicado, porque, ¿verdad? No hay muchas regulaciones en Higüey. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Empezar a poner las cuentas claras. El ayuntamiento tiene que empezar a poner cuentas claras con el tema de la recogida de basura. Tiene que asumir este tema como un tema municipio, donde todos hagamos un compromiso. Ahora, hay una parte fundamental. El ayuntamiento, como ente regulador, tiene que mejorar el servicio. Porque no solo es recoger la basura, es mantener el área limpia. Y el ayuntamiento, hay calles que efectivamente está recogiendo la basura a diario, pero aún recogiendo la basura, déjalas hacer extremadamente asquerosas. Nada más hay que ir ahí a la calle Hermanos Trejos, que cuando recogen la basura dejan ahí una estela de basura enorme y después vienen al rato unos barrenderos, ¿verdad? Y se llevan las basuritas que están arriba, las recogen, pero se queda la acera totalmente sucia, asquerosa, y el ciudadano que anda con la fundita, el ciudadano que no tiene una pizca de civismo, va a andar con su fundita y donde ve la estela de que ahí hay un vertedero improvisado, ahí mismo va y tira su fundita. ¿Por qué? Porque no se está higienizando las aceras. Aquí no hay que ser adivino, no hay que salir a adivinar. Usted sale a cualquier calle que está impecable y usted va a identificar perfectamente bien en cuáles lugares hay vertederos improvisados. Y realmente en todos los países del mundo, en las calles principales, hay espacios destinados para la utilización del ciudadano para tirar ahí los desechos, la basura. Eso no, miren, no es un invento que se le está solicitando al ayuntamiento, eso existe en el mundo entero. Y existe porque lo más que se produce diario es basura. Entonces, las entidades públicas deben de tener espacios destinados para que el ciudadano tire la basura.
sobre todo en las calles principales. Y también tiene que mantenerlo higiénico, porque que el ayuntamiento, oiga, hasta los camiones andan asquerosos. Usted ve un camión del ayuntamiento, no solo del de aquí, porque eso no ocurre solo en el ayuntamiento de Higüey, en la mayoría de los ayuntamientos del país. Y los camiones, usted busca un camión de esos nuevos, nuevecitos de paquete, y a la semana, una vaina asquerosa totalmente. Se pudren porque nunca lo lavan. Y ensucian la calle con el lisiviado. ¿Por qué? Porque no se le da mantenimiento al camión. Entonces, el ayuntamiento, como institución encargada, ¿verdad?, es la primera que debe de ser un poco más higiénica, porque en sus funciones con el tema de la recogida de la basura, el primer ente que no es higiénico es el ayuntamiento. Y vuelvo y repito, no me refiero al ayuntamiento de Higüey, me refiero a la mayoría de los ayuntamientos del país, porque entienden que como eso es público, eso no importa. Dejan las aceras sucias, los camiones andan asquerosísimos ensuciando las calles, y así hay una asquerosidad, ¿verdad?, repetitiva. Y el ciudadano común aprende de las autoridades, así mismo como aprenden los niños de los padres. Porque si las autoridades hacen un trabajo asqueroso, ¿qué se le puede esperar al ciudadano que está viendo el ejemplo de sus autoridades? Vamos pasando ahora a una noticia de corte internacional, pero que sin lugar a dudas tiene que ver con nosotros de una forma u otra. Me quiero referir a la decisión que asumió ayer la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, de enviar una dotación militar uniformada a la vecina República de Haití para eliminar las bandas. Y hago énfasis en ese punto porque la misión anterior, dirigida por Kenia, tenía como función principal apaciguar Haití. Pero fíjese que esta misión, que va a ser mucho mayor, ¿verdad?, que la que hasta este momento está en Kenia, su misión será eliminar las bandas. Esto es una noticia buena para Haití, porque de una manera u otra, aunque las intervenciones militares siempre afectan a algunos, pero el caso de Haití, pues necesita una mano amiga, ya que las bandas han asumido el control de las partes más importantes de esta nación caribeña. La República Dominicana está obligada a estar atenta, porque la lógica dice que si militares van a perseguir a los pandilleros para eliminarlos, ellos eventualmente tendrán que huir, los que no le hagan frente, ¿verdad? Y el lugar más cercano para un haitiano huir es la República Dominicana, porque es la nación, la única nación con la que hacen frontera. Entonces los organismos de seguridad de la República Dominicana tienen que estar alerta. La frontera, que el presidente suele decir que está blindada, pero no es así, debe de blindarse. Y los haitianos aprovechar esta oportunidad y reconstruir su nación. Yo veía la información en un canal, en un medio de comunicación haitiano, de cómo toda una comunidad en Haití asumió la limpieza y el orden, y una calle, una avenida que estaba muy, pero muy sucia, llena de escombros, un asunto asombroso, ¿verdad?, de manera negativa. Ellos asumieron una unidad de la comunidad para limpiarla. Y yo decía, qué bueno, porque Haití necesita cambiar. Pero ese cambio no lo van a traer del extranjero personas ajenos a esta nación. Ese cambio, esa mejoría tiene que nacer desde las entrañas de cada haitiano, de cada ciudadano haitiano, que tiene que decir: mi país tiene que mejorar. Y qué bueno que está empezando la unidad, esa misma unidad que los haitianos exhibieron para la construcción del canal que ahí se empalma al río,
De hecho, sea de paso, en estos días, ahí la parte inicial estuvo bien afectada por la crecida del río. Pero esa unidad que los haitianos que están en su territorio, como aquellos que están en la diáspora, tuvieron para construir este canal, asimismo deben de tenerla para reconstruir su país. Porque la unidad no puede ser solamente para rivalizar con la República Dominicana, no, tiene que ser para crecer. Entonces, ojalá que esta misión internacional logre estabilizar Haití. Esto, sin lugar a dudas, es un éxito para nuestro señor presidente Luis Abinader, a quien debemos de reconocerle que ha sido la voz que ha estado alzándose en las Naciones Unidas para que esto ocurra. Incluso una voz más fuerte con este tema, más enérgica que la voz de los mismos diplomáticos haitianos que han estado en estas organizaciones. Entonces yo sé, ayer nuestro presidente estuvo haciendo un discurso refiriéndose al tema. Yo sé que él debe de sentirse muy bien porque sin lugar a dudas que esta ha sido una lucha que le ha tocado asumir desde que inició su mandato. Así que yo creo que esto es un logro del presidente Luis Abinader porque lo asumió como una tarea, ¿verdad? Este es un logro de las Naciones Unidas. Ustedes saben que hay naciones que tienen derecho al veto. Dentro de ellas está China, está Rusia, Estados Unidos y otras naciones. Y cada vez que se solicitaba esta intervención en Haití, o lo hacía Rusia o China, vetaban la disposición. En esta ocasión ellos no lo apoyaron, pero se abstuvieron de votar, dándole libertad para que la mayoría decidiera. Y la mayoría decidió por estabilizar Haití, porque es una necesidad. No solo para la República Dominicana. Usted puede estar seguro que con las medidas que ha estado implementando el Estado Dominicano, han habido, ¿verdad?, haitianos que han decidido irse a otras naciones. Y eso afecta, porque es que todas las naciones, cuando venga un aumento desproporcionado de extranjeros, altera el ecosistema económico, político y hasta social de ese entorno. Asimismo, como ocurre en el reino animal, usted a veces escucha de especies invasoras y eso altera el ecosistema, ¿verdad?, del entorno donde llega, y a veces hace un daño terrible. Por eso usted ve que el pez gato que nosotros de niño poníamos en la pecera, lo ponen todavía, que le decíamos el pez chopo, que limpia la pecera. Eso a un bandido se le ocurrió tirarlo en los ríos y eso se ha convertido en algunos países, miren, en un asunto que pagan para que la ciudadanía lo pesque, porque es un extremo. Lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos con las iguanas verdes, en Miami, que hay una infestación de esas iguanas que daña el ecosistema. Y usted va caminando y encuentra iguanas por todas partes, en los arbustos, en las calles, un asunto terrible. Y hay momentos que se permite la cacería de estas para poder limitar. Bueno, en el reino humano ocurre eso también. Lo estamos viendo ahora en la Unión Europea. Miren, hablar de Inglaterra, por citar un ejemplo, en Inglaterra hay una cantidad de musulmanes tan grande que hoy día los dirigentes de muchas comunidades son los mismos musulmanes. Y son personas que van a tratar de imponer su cultura. ¿Y qué ocurre con esto? Que tarde o temprano termina en un conflicto. Porque los europeos en este momento están empezando a despertar. Todavía no ha despertado. Pero los europeos son muy centrados en el discurso político correcto. Si ellos entienden que lo correcto es cuidar al extranjero que llega, ellos como políticos están tratando de mantener eso. Pero va a llegar un momento que la población, cuando vea sus intereses afectados, va a luchar. Lo mismo ocurre aquí en República Dominicana. Fíjese que aquí pasamos muchos años, que usted no veía ni siquiera una guagua de migración en las calles. ¿Por qué? Porque teníamos
muchos haitianos indocumentados, pero no eran demasiados. Entonces, como no afectaba el ecosistema, la zona no la afectaba, la gente no reclamaba. Luego de la muerte, del asesinato de Moisés, ¿verdad? El presidente de Haití, el último presidente que tuvo, y la desestabilización, pues naturalmente, lo mismo haríamos los dominicanos. Si aquí se arma un conflicto armado y bandas se asumen, los dominicanos vamos a intentar escapar a otra nación. Bueno, ¿qué han hecho los haitianos? Han venido a República Dominicana. ¿Y qué ha traído esto como consecuencia? Que hay lugares que ha afectado. Yo vi, eso se controló ahí en Bávaro, pero ustedes recuerdan que habían zonas de Bávaro, ahí de ese entorno, que los dominicanos no podían conchar, porque los haitianos le decían que eso era su territorio. Entonces, esas acciones generan rencores, rencillas y choques. ¿Por qué? Porque es un choque cultural, es un choque de dos naciones distintas. Entonces, siempre es bueno que cada quien esté en su lugar. Y nosotros los dominicanos lo que tenemos que apostar es porque Haití cada día mejore. Ojalá y Haití pronto, ¿verdad?, en el futuro cercano, pueda convertirse en una nación organizada, segura, confiable para sus ciudadanos. Y usted verá que la mayoría de los haitianos no van a venir a la República Dominicana. ¿Por qué? Porque si su país está bien, su economía empieza a progresar, ellos no van a querer venir, porque ya están bien en su lugar. Al contrario, la isla se pondría más rica porque habría más comercio entre ambas naciones, el país progresaría, el de ellos y el nuestro también, podríamos tener una mejor relación comercial, pero cada quien en su lugar. Entonces, aplaudimos la llegada de esta delegación. Ojalá que los organismos internacionales también se cercioren de que no vayan a violar mujeres y a maltratar, porque sí es cierto que a las bandas hay que darle, como dirían en un buen barrio, con todo hay que darle a las bandas, pero también hay que cuidar a las niñas de muchos militares, que históricamente en las invasiones los militares, no todos, pero muchos se dedican a violar niñas, a violar mujeres, a maltratar a niños, a ancianos. Ojalá que eso no ocurra. Entonces la comunidad internacional tiene que estar vigilante con eso, porque la antigua misión de Cascos Azules fueron muchas las mujeres que violó, y hoy en Haití hay una generación, ¿verdad?, de haitianos que están mezclados con diferentes nacionalidades. ¿Por qué? Porque fueron el producto de la violación de muchos de esos militares. Y eso nosotros, como dominicanos, así como hemos exigido, ¿verdad?, la intervención de la comunidad internacional para que establezca la paz en Haití, asimismo tenemos también que asegurarnos de que esos organismos lleven medidas para evitar los abusos de los uniformados, que siempre están donde ellos están. Así